Nuestro próximo invitado es apicultor orgánico y asesor especialista para los sectores público y privado. Autor de Apicultura Natural, hacia una apicultura regenerativa y productiva, tiene una amplia trayectoria en materia agrícola y ecológica. Dejo con ustedes a Emanuel Canales con su presentación Apicultura Natural Regenerativa. Ya. Bueno, hola. Quiero partir esta presentación agradeciendo brevemente a los organizadores de esta cumbre. Agradezco muchísimo realmente, no solo la invitación, que también agradezco, sino que el haber organizado una instancia que no solamente es necesaria, sino que es urgente. Así que agradecido. Bueno, contamos con poquito tiempo, así que vamos a ir a toda velocidad. Esta es una presentación que relata un poco de qué se trata el trabajo que nosotros hacemos desde lo que denominamos apicultura natural y regenerativa. Como muchas veces existe confusión en torno a estos conceptos, qué es natural, qué es regenerativo, por qué no simplemente orgánico, entonces queremos utilizar este tiempo para poder compartir nuestras metodologías y aclarar conceptos, básicamente. Primero partir de la base que nosotros entendemos que nos encontramos frente a una crisis global del rubro. Una crisis global y a todos luces terminal, es decir, que no hacemos algo al respecto. Esta crisis tiene varios orígenes, ¿no? No es una crisis que esté determinada por un solo factor. Nosotros distinguimos tres principales, ¿no? Bueno, cuatro factores principales. El primero tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Inestabilidad climática que genera desórdenes en las temporadas, carencia de disponibilidad de néctar, por ejemplo. En Chile pasó el año pasado que una sequía en la zona central provocó que prácticamente hubiera producción de néctar y muchos apicultores se vieron obligados a desplazar sus colmenas hacia el sur o a suplementar durante toda la temporada. Hubo grandes pérdidas. También influye directamente en la incidencia de enfermedades. Alteraciones en las temperaturas, por ejemplo, provoca que aparezcan síntomas de determinadas enfermedades, como por ejemplo el virus de parálisis crónica. Nosotros durante 15, 17 años observamos síntomas de virus de parálisis crónica solamente en dos colmenas en 15 años. En los últimos 2 años hemos visto a lo menos 20 casos de virus de parálisis crónica repartidas en distintas regiones del país. Y el virus de parálisis crónica, virus de que todo esto se sabe muy poco, se cree que incide en la aparición de los síntomas. Sería un virus que está siempre presente en la colmena, como muchos de los virus y bacterias que nos afectan, pero que el shock calórico, es decir, el aumento de la temperatura, provocaría las condiciones para que pueda afectar o desarrollarse el síntoma en las colmenas. Y hemos podido observar en los últimos 2 años una gran incidencia de virus de parálisis crónicas en colmenas en distintas regiones del país. Sin lugar a dudas, el modelo extractivista que asola nuestro continente, asola América Latina, la devastación por parte de la industria forestal de un porcentaje importantísimo del territorio nacional. Lo que ha hecho la industria forestal a partir del año 1976, con el decreto de fuerza de ley que subsidia la explotación forestal con un 75%, ¿no? Se ha ejecutado el mayor ecocidio en la historia del país. Ha desaparecido el bosque clorófilo prácticamente en su totalidad y con él se han ido incontables especies. Es decir, no hay forma de poder calcular lo que hemos perdido en biodiversidad, en recursos hídricos y en materia económica también. O sea, la pobreza, la miseria que la industria forestal ha provocado en nuestro país. Campo, yo vengo de un pueblo, el Cercado Interior, la comuna de Cauquenes, una zona que era agrícola. Las familias vivían del campo, de la cría de animales, de la agricultura. Cuando llega la industria forestal, el campo se vacía. Ya no hay recurso hídrico, no hay agua, no hay pasto para los animales. Esto, claro, viene de mucho antes. Viene de un modelo agrícola también, que no hace un uso adecuado de los suelos,
el monocultivo de trigo, luego el sobrepastoreo, pero la industria forestal viene finalmente a rematar la capacidad productiva del campo. Y aquellos campos que eran capaces de albergar a familias con 10, 12 hijos incluso, y todos comiendo 3 platos de comida al almuerzo, hoy en día no albergan más que pinos y una cuadrilla cada 15 años, ¿no? Y esas familias ahora viven hacinadas en poblaciones periféricas y con suerte son capaces de darle comer a un hijo. La agroindustria, que si bien corresponde al modelo extractivista, la ponemos como punto aparte, que ha también repercutido en el agotamiento de recursos hídricos, pero también grandemente en contaminación por agrotóxicos, lo que ha afectado no solamente a aves melíferas, sino que a todos los insectos polinizadores y a todos los insectos en general, ¿no? Pero también incide grandemente en 2 aspectos que para nosotros son fundamentales, que vamos a profundizar en ellos luego, que es la monoalimentación y la desmineralización, ¿no? Monoalimentación de las abejas, que están sometidas a una monodieta, ¿no? Pueden comer durante toda su vida solamente un tipo de néctar, un tipo de polen o 2, y además estamos hablando de polen desmineralizado. Ya vamos a ir sobre eso. Y vamos a hacer énfasis en lo que nosotros consideramos que nos compete con mayor fuerza, que es la apicultura industrial. Una apicultura que yo hasta ahora he llamado convencional. Se puso en cuestión ese concepto ayer, entonces hablemos de apicultura hegemónica. Es la apicultura que se practica mayoritariamente en el mundo, que es bastante reticente al cambio, a pesar de que su práctica, en el fondo, nos ha llevado a tener mortandades en el mundo del orden del 50 al 80% de las aves. Entonces, si eso es éxito, yo creo que no entiendo muy bien las cosas. Bueno, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que los apicultores y las apicultoras somos los principales responsables de la crisis de las abejas en el mundo. ¿Ya? No somos los únicos, pero somos los principales responsables de la crisis de las abejas en el mundo debido a prácticas que son absolutamente nocivas para la sobrevivencia de las abejas. Y en ese sentido quiero detallar paciencia. Bien, mostrar algunas imágenes, bueno, que están bajadas de Google, que detallan algunos de los puntos que nosotros identificamos como relevantes. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Hacinamiento. ¿Ya? La clásica disposición de las colmenas en hileras interminables sin distanciamiento entre una y otra colmena. Es decir, hacinamiento en pequeños espacios, encima, rodeado, como ustedes pueden ver, de un cultivo forestal. Hacinamiento, esto no es natural. Las colmenas no viven así en la naturaleza, no viven en condominios ni en edificios de departamentos, viven bastante espaciadas en los bosques y las orillas de los bosques, y esto tiene un motivo, es decir, no es porque sí. Este tipo de prácticas de la apicultura industrial siguen la misma lógica que, por ejemplo, la ganadería, no ni siquiera es la explotación animal industrial, las chancheras. Esto, clásico de la industria polinizadora que ha sido nefasta para la agricultura en el mundo, no difiere absolutamente en nada de este modelo. Es exactamente el mismo modelo agroindustrial que mantiene a los animales absolutamente enfermos en condiciones imposibles, en condiciones imposibles de sobrevivencia, sometidos a un estrés brutal y por lo tanto con una tasa de incidencia de enfermedades que es absoluta y completamente insostenible. Este modelo es insostenible. Ustedes saben cómo están estas gallinas, cómo están estos chanchos. Están sometidos a una sobredosis permanente de antibióticos y hormonas para poder mantenerse vivos. Porque con ese nivel de hacinamiento y con la porquería de alimentación que reciben, es imposible que se mantengan saludables. Y es el mismo modelo aplicado de agrosúper, a la agroindustria, a granja, el mismo modelo aplicado en la agricultura. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo divertido aquí? Es como tragicómico, ¿no? Los agricultores, por alguna extraña razón, ayer las potencias anteriores nos contaban que sobre el 90% de los agricultores en Chile corresponden a la pequeña agricultura.
tenedores de menos de 96 colmenas, la mayoría de los agricultores tienen 10, 20, 25. Y sin embargo, a pesar de tener 10, 20, 25 colmenas, aplican exactamente las mismas metodologías de la agricultura industrial. ¿Qué equivale a que una señora que vive en una parcela en el campo de 1 hectárea y tiene 15 gallinas, en vez de tenerlas en un gallinero, en un corral, que la gallina pastoree, tuviera sus 15 gallinas así? No lo hacen, ¿cierto? Si un campesino o una campesina cría chanchos, tiene 5 o 6 chanchos, ¿cómo los tiene? Los tiene en una chanchera, para que ahí escarben, busquen, o los tienen en jaulas como en AgroSuper, uno arriba del otro. No los tienen en jaulas como en AgroSuper, ¿cierto? Sin embargo, los apicultores tenemos a lo mejor 5 hectáreas de terreno o media hectárea, da lo mismo, 5 colmenas. ¿Y cómo tenemos las 5 colmenas? 1, 2, 3, 4, 5, sin nada de espacio entre una y otra. O sea, y hay que entender que con la agricultura pasa lo mismo que con la agricultura. Porque, ¿por qué se ha cambiado el paradigma desde la agricultura poliproductiva, ¿no? Si yo tengo un pequeño espacio de tierra, en ese pequeño espacio de tierra asocio distintas especies, produzco hortaliza, tengo algún animal, produzco un poquito de grano, combino, ¿no? Si yo tengo media hectárea, esa media hectárea la planto con maíz Pioneer, ¿qué voy a imaginar en media hectárea de maíz Pioneer? Claro, si yo estoy imaginando 50.000 pesos por hectárea, por ejemplo, con un monocultivo, y soy dueño de 1.000 hectáreas, me renta. Pero si soy dueño de 1 hectárea, ya ni siquiera me va a imaginar esos 50.000 pesos, porque ese margen es gracias a que yo compro los insumos, por ejemplo, a una determinada escala. Entonces, los modelos productivos agroindustriales no son rentables a nivel de pequeña agricultura campesina. No solamente no son rentables, que no funcionan de ninguna manera. De ninguna manera. Y los organismos de fomento del Estado, los organismos de asistencia técnica, insisten majaderamente en aplicar modelos industriales a la pequeña agricultura, lo que nos ha llevado a tener mortandades de sobre el 50% en Chile anual. Sobre el 50% anual. ¿De qué sustentabilidad estamos hablando? Porque ellos hablan de sustentabilidad. Ellos hacen sus simposios, sus congresos y le ponen así una agricultura sustentable. Suena lindísimo. Pero luego vienen las presentaciones y son lo mismo de hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Y qué es lo que están haciendo? Hace 15 años atrás se consideraba el 10% de mortalidad anual como normal, ¿no? Si moría el 10% de las personas era normal. Empezaron a aumentar las mortandades producto de las prácticas de la propia agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta el margen de lo considerado normal. Entonces, hoy en día es normal el 40%. Entonces, siguiendo esta lógica de estas luminarias, resulta que en 20 años más va a ser normal el 80% y en 30 años más va a ser normal el 90%. Es decir, si la opción que se nos presenta es aumentar lo que se considera mortalidad normal, entonces por lo menos tengan la decencia de quitar la palabra sustentable o sostenible de los afiches de sus simposios. Eso no más les digo. Manejos intensivos, manejos invasivos que provocan un altísimo estrés a las colmenas. Meterse las abejas y meterse las abejas, revisar todos los marcos, saturar de tareas, ¿no? Eso provoca estrés. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos hacinados y estresados? Nos enfermamos. Prácticas sumamente agresivas, ¿ya? Prácticas sumamente agresivas, en una especie de combate de los apicultores en contra de las abejas, ¿no? Aquí nosotros, así como hacemos el parangón entre la apicultura industrial y la saturación con los chanchos y las gallinas, aquí tenemos una foto de un apicultor que está tranquilizando, ¿no?, a una multitud de abejas, siguiendo la misma lógica de unos señores policías que están tranquilizando a una multitud. Aquí hay un agricultor muy concentrado en tranquilizar una colmena. Miren cómo la tranquiliza. Igual que aquí estos señores tranquilizan a un fotógrafo. Esta es la lógica. Esta es la lógica de la agricultura. La agricultura industrial le ha declarado la guerra al suelo y la apicultura hegemónica le ha declarado la guerra a las abejas. De lo que hablábamos hace un rato, monoalimentación. Claro, alguien que por ahí viene de la ciudad, y está muy conectado con la dinámica del campo, mira y dice, qué lindo, mira esas abejas como están felices.
con ese océano de maravillas. Hay floraciones, por ejemplo, no digo la maravilla, pero por ejemplo el palto, ¿no? Floraciones que están las abejas en una explotación de palta de 200, 300, 400 hectáreas rodeadas de desierto, o sea, solo tienen flor de palta, y las abejas tienen que estar consumiendo ese néctar durante un mes y medio. ¿Cuánto vive una abeja en época productiva? Un mes y medio. Es decir, toda su vida esa pequeña abeja está comiendo lo mismo. Está comiendo lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros nos alimentamos de palta? Vamos bien, ¿no? A lo mejor si estamos 3, 4 días comiendo solamente palta, nos desintoxicamos, pero toda la vida nos enfermamos. O sea, de hecho nos vamos a morir, ¿no? Y no hay colmenas en estado más desastroso, y ustedes, colegas, lo saben muy bien, que las que podemos nosotros realizar en una explotación agrícola con abejas de la industria polinizadora. Monocultivo de raps, esta foto es de China, pero el sur de Chile se está pareciendo mucho a China. Yo me venía hace un par de días conduciendo allá, todo amarillo. Claro, los agricultores están felices con ese raps. ¡Qué cosa! Con un raps que está sometido además a un bombardeo químico, pero brutal. El paquete tecnológico de este cultivo es un horror. Entonces, ¿qué pasa con la... O sea, aquí tenemos dos problemas. No, tenemos varios problemas. Desde el punto de vista de la nutrición de las abejas, el primero es que están sometidas a una monodieta. Tienen únicamente una especie para alimentarse. Las abejas, al igual que nosotros, necesitan variedad. Nosotros necesitamos comer fruta, comer hortalizas, comer pescado, comer acá, ¿no? Para tener una dieta equilibrada y poder mantenernos saludables, ¿no? No solamente una cosa. Aquí estamos sometidos a una monodieta, pero no solamente el hecho de que estemos sometidos a una monodieta, sino que además estamos sometidos a una monodieta, y aunque no fuera monodieta, de alimentos que están absoluta y totalmente desmineralizados. Porque la agricultura industrial, desde la Revolución Verde, ¿no?, ha declarado la guerra al suelo, asesinando a toda la microbiología, que es la que naturalmente disponibiliza los minerales presentes en el suelo para las plantas. Al asesinar la microbiología con los totalicidas que practica la agricultura, entonces los minerales dejan de estar disponibles para las plantas porque no hay microbiología que las vuelva disponibles. Como no está esa microbiología, entonces los minerales los tenemos que poner nosotros, minerales de síntesis. ¿Y qué es lo que hace la agricultura industrial? Incorpora solamente NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las plantas? Crecen como crece un cabro chico del Burger King. Claro, está grande, pero no por eso está saludable. Entonces tenemos deficiencias brutales de magnesio, de manganeso, de hierro, de zinc, de calcio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, de dónde sacamos nosotros los minerales? De lo que comemos. Y si la hortaliza, si es que el vegetal está desmineralizado, nosotros también nos desmineralizamos. Acá esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos que demuestra el descenso en la disponibilidad de minerales de los alimentos en ese país comparativamente entre el año 1940 y 1991. Las bajas en la disponibilidad de los nutrientes son brutales. Llegan al 50%, por ejemplo, de sodio. Ya lo único que ha subido un poquitito es el fósforo sintético. ¿Por qué? Porque le meten fósforo a muerte, pero todo lo demás baja a nivel absolutamente dramático. Y estos son algunos de los minerales. Aquí tenemos otra tabla comparativa. Podemos ver como, por ejemplo, hasta un 76% disminuye la presencia de cobre en los vegetales, 50% de sodio. Es decir, yo no me acuerdo bien la cifra, pero había una comparación con las manzanas. No me acuerdo muy bien si eran 50 o 70, pero pongámosle 50. Así que para comerse el equivalente a lo que era una manzana en 1940, hoy en día tenemos que comernos alrededor de 50 manzanas. ¿No? 50. Claro. Entonces la agricultura industrial ha logrado no solamente desmineralizar y desnutrir a las abejas, sino que también a nosotras y nosotros. Es decir, estamos alimentándonos de aire, básicamente. Bueno, asociado a esto está el tema de los plaguicidas, que son, se ha demostrado ampliamente ya cómo, por ejemplo, las trazas residuales de insecticidas neonicotinoides a que casi todas nuestras abejas están sometidas producen efectos devastadores en la colmena, alteraciones en el metabolismo, desorientación. Ni hablar de, bueno, se habló acá del glifosato, ¿no?
La alimentación artificial. Esto es un drama. Esto es un drama. Se ha hablado del azúcar acá y me alegra que haya tanto consenso en torno a lo nocivo que es el azúcar. Nosotros ya hemos podido observar en nuestras colmenas las diferencias, y en los apicultores con los que trabajamos, las diferencias brutales que hay entre producciones con azúcar y producciones sin azúcar en la alimentación de las abejas. El gran problema, no me acuerdo qué viene después, bueno, y las tortas proteicas, ¿no? El gran problema del azúcar, y quiero ser lo más sintético posible acá, porque muchos apicultores piensan que van a producir más, hacer como una mirada muy cortoplacista, por quitarle todo el miel a las abejas y lo procesa por carga de azúcar, ¿no? Pero ¿qué pasa? El azúcar es sacarosa, ¿ya? La sacarosa es un disacárido que está presente en el néctar, muy presente en el néctar. Entonces, claro, la gente que favorece promueve el uso de azúcar dice, pero si la sacarosa está muy presente en el néctar, entonces, ¿cómo les va a hacer mal? Si a las abejas les encanta el néctar rico en sacarosa. Lo que no te dicen, lo que omiten decir, es que la abeja cuando transforma, invierte los azúcares en el néctar durante el periodo de primavera-verano, transforma esos azúcares y lo transforma fundamentalmente en monosacáridos como fructosa y glucosa. La miel es entre 70 y 80% fructosa y glucosa, azúcares simples, ¿ya? No azúcares ni disacáridos ni polisacáridos. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que la abeja va a utilizar durante el invierno. Son azúcares de asimilación directa, que no implica la utilización de enzimas que van a generar un desgaste proteico para poder asimilar esos azúcares. Entonces, cuando tú alimentas con azúcar las abejas durante el invierno, lo que provocas es un desgaste proteico en esas abejas adultas, ¿no? Entonces el nido debe ir menos tiempo, se te achica el nido, ¿no? Entonces entras con un nido grande y sales con un nido así. Entonces ahí la industria viene y te dice, pero no hay ningún problema, ¿no? Puede ser que le genere un desgaste proteico, pero ahí le pone torta proteica y se acaba el problema. Y esa torta proteica que aplican los apicultores es una majamama de leche en polvo, levadura de cerveza, harina de soya transgénica, y ahora está de moda el huevo, ¿no? Huevos para las abejas. Entonces empezamos a incorporar un montón de elementos que no son propios del metabolismo de las abejas, la naturaleza de las abejas, y les damos una basofia intragable, que de hecho una colmena bien nutrida no se la va a comer, y que provoca problemas digestivos. Entonces aquí nosotros generamos un cóctel. Es la tormenta perfecta, que la provocamos nosotros mismos. Primero desnutrimos aplicando azúcar. Entonces al desnutrir, ¿qué pasa? Se adelgaza una membrana que protege el interior del intestino de las abejas, que es lo que las defiende de la acción de la nocemosis, ¿no? Entonces, la nocemosis, para poder afectar el organismo de la abeja, tiene que lograr atravesar esa membrana. Si esa membrana es gruesa, no puede. Una abeja bien nutrida es inmune a nocema. Inmune. Pero claro, si yo la desnutro, se adelgaza la membrana, entonces es proclive a contraer nocema. Entonces yo genero esa condición y luego le doy una torta proteica con una mezcla bien extraña de elementos ajenos a ella para asegurar que le dé una buena diarrea, ¿no? Con una buena diarrea que yo me voy a ganar gracias a esto, entonces se va a saturar de esporas de nocema dentro de la colmena y va a ser mucho más probable que se genere la enfermedad. Entonces, pero lo divertido es que la industria, a través de los organismos de fomento del Estado, ¿no?, te regalan el azúcar. Es siniestro, es que es siniestro. Te regalan el azúcar. Va la historia aquí, para que estén contentas su vez que le regalamos el azúcar. Claro, pero después, esto no te lo regalan, esto lo tienes que comprar. Y después la fumigelina que le aplican, el antibiótico que aplican para combatir nocemosis, ese tampoco te lo regalan y te cuesta plata, ¿no? Entonces te regalan la enfermedad y después te venden cara la cura, entre comillas, y muy entre comillas, porque en el fondo lo que hace es mantenerte a la abeja en un estado zombie para que tú sigas dependiendo de los insumos. Entonces pasa exactamente lo mismo que con la industria agrícola en general. Se ha generado una dependencia de los pequeños agricultores al paquete tecnológico que te vende la agricultura. Paquete tecnológico que no hace sino deteriorar cada vez más a las abejas hasta un punto trágico en el que son incapaces de sobrevivir sin el paquete tecnológico. Estamos hablando de seres que son responsables de la evolución de la vida tal y como conocemos, es decir, son
60 millones de años de evolución, 60 millones de años de evolución, y nosotros en 100 años las hemos vuelto dependientes de los seres humanos y hemos logrado que sean incapaces de sobrevivir por sí mismos. Es tremendo, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos los apicultores. Somos nosotras y nosotros los responsables de esta tragedia, y por lo tanto somos nosotros y nosotras los responsables de dar vuelta a la tortilla, si es que podemos a estas alturas del partido, porque está difícil. Para motores de crecimiento, cócteles de hormonas, vitaminas, ¿no? Llegan los asesores llegan a decir que la miel y el polen no alimentan a las abejas. Entonces, yo no sé quién las alimentaba los anteriores 60 millones de años, porque capaz que, no sé, venían los extraterrestres a darle promotor. Y luego tenemos esto que ya es el colmo de la contradicción. A mí me da risa, una risa triste, ¿no? Cuando veo los apicultores en general, que yo soy apicultor, yo los quiero mucho y todos cometemos errores, pero hay que empezar a cuestionar nuestras prácticas, porque si es que las cosas están mal, tenemos que ver qué es lo que hemos hecho nosotras y nosotros para que estén así. Los apicultores en general están enojados con los fruticultores, ¿no? Normalmente están enojados. ¿Por qué? Porque los fruticultores aplican pesticidas a los cultivos y eso mata a las abejas. Muy bien, muy bien. Pero ¿con qué cara yo, apicultor, voy a exigirle a un agricultor que no aplique pesticidas a sus cultivos si yo, apicultor, aplico pesticidas al interior de la colmena? Primero yo, apicultor, tengo que dejar de aplicar pesticidas al interior de la colmena y luego puedo tener la moral de decirle al agricultor no aplique pesticidas a su colmena. Porque porquerías como el Bayparol, el Mali y el Velostop son todos insecticidas piretroides. Son insecticidas que nosotros aplicamos al interior de las colmenas. Entonces, ¿cómo se supone que queremos que las abejas estén bien si le estamos dando insecticidas? Y aquí tenemos los insecticidas permitidos, ¿no? Los que se supone que están formulados para abejas. Pero también tenemos el Simpul, sucesor del Asuntol, la poción mágica de los apicultores nacionales. Entonces, claro, un apicultor más serio dice, no, pero yo no voy a echar Simpul, yo aplico Velostop. Es lo mismo. Flumetrina, es lo mismo. Lo que pasa es que uno está formulado para perro y otro está formulado para abeja. Podemos sacar a este perro y poner una abeja, listo. Es el mismo veneno. Veneno que todos saben muy bien, pasa a la miel y a través de la miel pasa a los consumidores. Entonces estamos frente a una situación en que todos dicen, no, yo consumo miel porque el azúcar es muy... Yo, en serio, prefiero comer azúcar antes que comer una miel de apicultura industrial. Estoy bastante seguro de que la miel de apicultura industrial va a ser mucho más nociva que el azúcar industrial. Bueno, la fumagirina, productos insecticidas que en realidad están formulados para otro tipo de plaga. En fin, una tragedia. Y tengo que apurar porque corre el tiempo. Y aquí está lo peor, y aquí lo voy a enunciar y voy a hablar de eso después. Tiene que ver con los procesos de selección genética. ¿Por qué? Porque tenemos la fecundación, los mecanismos que las abejas han desarrollado durante millones de años para evitar la consanguinidad, ¿no? Son alucinantes, son apasionantes, y nosotros hemos reemplazado esos mecanismos por modelos de fecundación. Por ejemplo, la fecundación artificial, donde anulamos absolutamente la competencia entre los zánganos, que es la selección natural. Aquí revientan un zángano y dicen, las posibilidades de que un zángano logre fecundar a la reina son ínfimas. Son ínfimas. Lo más probable, si usamos probabilidades, ¿no?, es que los zánganos, el material genético de los zánganos que le están inyectando a esta reina, en la naturaleza nunca lo hubieran fecundado. No se habrían perpetuado, ¿no? Pero el problema es que los criterios de selección genética que aplica la industria son lo que nosotros denominamos criterios de selección genética regresivos. Es decir, se seleccionan características de comportamiento que son antiselección natural. Lo que ha provocado que las abejas pierdan determinados comportamientos que son fundamentales para su independencia, como lo que han hecho con las hortalizas. Esa semilla que te venden, que luego te da la planta, que te da una semilla que tú la planta y no te germina. Hasta ese punto hemos llegado con las abejas. Y el gran problema es que como producto de la llegada de patologías como la varroa, de la destrucción de los ecosistemas, el banco genético natural se ha perdido.
Porque de repente me dicen, no, pero tú tienes el banco genético de los bosques prístinos. ¿Qué bosques prístinos? ¿Dónde están los bosques prístinos, los bosques primarios? O sea, queda un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces, carecemos de esa banca genética y lo único que tenemos son las abejas manipuladas por la industria. Y a partir de ahí tenemos que hacer el trabajo de regeneración. Entonces, frente a esa crisis, la apicultura natural y regenerativa se plantea como una alternativa para lograr trabajar con las abejas, hacer apicultura productiva, pero de la mano con ellas, y no solamente de la mano con ellas, sino que intentando recuperar también su independencia de los seres humanos. Es una tarea titánica. Y el asunto es que para poder lograr eso, o acercarse a lograr eso, no basta con trabajar solamente sobre las abejas. Entonces, ¿por qué natural y por qué regenerativa? La respuesta es muy simple. Natural, porque la apicultura que nosotros proponemos y practicamos se basa en los propios patrones de comportamiento y ciclos naturales de aves melíferos. Esa es nuestra guía. Nuestra guía de acción de intervención es lograr entender a este organismo, entender a este superorganismo y trabajar de acuerdo a estos ciclos. Vamos a ver después más o menos a qué nos estamos refiriendo con esto. Pero en general, la apicultura no solamente se ha desarrollado ignorando olímpicamente estos patrones naturales y estos comportamientos, sino que además trabajando directamente en contra de ellos. Y las consecuencias están a la vista, ¿no? Entonces, ¿por qué regenerativa? Uy, ahí no se ve, claro. No me la he memorizado. ¿Por qué regenerativa? Primero, hay que entender a la colmena como un superorganismo. ¿Qué es lo que es? Es decir, pequeños organismos que han evolucionado de forma tal que son absolutamente interdependientes y funcionan como un solo ser, ¿no? O sea, hay que entender a la colmena como el organismo que es y a la abeja como una parte integrante de ese organismo, pero que no puede vivir fuera de él. Ustedes saben perfectamente que una abeja no puede vivir fuera de la colmena. Y a las castas de las abejas como órganos de este organismo, porque las castas cumplen funciones orgánicas. Las castas cumplen funciones orgánicas, respiración, regulación de la temperatura, pulmones, hipotálamo, abejas ventiladoras, ¿no? Las que están propolizando, las guardianas, parte del sistema inmunológico. Es decir, es realmente alucinante. Y dentro de eso, la reproducción de las colmenas no tiene mucho que ver con la postura de huevos de la reina. La postura de los huevos de la reina no corresponde a la reproducción de las abejas, corresponde al mecanismo autopoyético del organismo, que es la capacidad que tiene el ser vivo de autoproducirse. La abeja reina y su postura, la abeja cerera y la composición de las estructuras óseas, entre comillas, del organismo, corresponden a la autopoiesis, el mecanismo autopoiético, que es lo que diferencia un ser que está vivo de un ser que no está vivo. Y la verdadera reproducción está determinada por el enjambre. Que el enjambre, que se da en una época muy específica del año, ¿ya? Acompañada de la fiebre del enjambre, que es como le decimos los apicultores al celo del organismo, es el mecanismo a través del cual este se reproduce, se multiplica y conquista, entre comillas, un nuevo territorio. Son pequeñas cositas que son muy importantes, porque cuando ya te paras ahí, empiezas a entender por qué es tan nocivo reproducir nuclear antes de tiempo o después de tiempo. Es decir, ¿cuándo es el tiempo entonces? Si nosotros nos vamos a tener a los ciclos naturales, el tiempo es durante el proceso de enjambrazón, porque durante el proceso de enjambrazón, primero la colmena te está diciendo que está lista para multiplicarse, y segundo, te está diciendo que las condiciones ambientales y ecosistémicas son óptimas para sostener al nuevo individuo y para que la familia que se multiplicó no quede demasiado débil. También te está diciendo que es el momento de mayor saturación de zánganos maduros sexualmente en el ambiente, por lo tanto la fecundación de las reinas vírgenes va a ser óptima. ¿Sí? Es decir, y son cosas tan de sentido común. Lo que decía acá, que es una frase de Lynn Margulis, una maestra de la biología, me alucina, tiene que ver con que cada ser vivo debe ser contemplado como un microcosmos, ¿no? Cada ser vivo, nosotros mismos estamos integrados por microbiología. Estamos integrados por comunidades de bacterias sin las cuales no podríamos vivir. ¿Ya?
la unicidad es una ilusión. Nosotros somos una comunidad de seres vivos que interactúan entre sí y nos permiten funcionar y sobrevivir. Y con las abejas pasa exactamente lo mismo, pero más allá, y ahora estamos hablando de agricultura regenerativa, más allá del superorganismo colmena, estamos hablando de la interacción de las abejas con la microbiología del suelo a través de las plantas. Porque es imposible, y hay que darse cuenta de eso, mantener organismos sanos en un contexto ecosistémico enfermo. Si es que yo no tengo un suelo sano, con microbiología trabajando, yo no voy a poder tener una colmena sana. No voy a poder tener una colmena sana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es que las colmenas no están sanas, si es que están enfermando, si es que están desnutridas, ¿dónde tengo que ir? ¿A ponerle a micromotor? ¿A ponerle torta proteica? No, tengo que ir a la microbiología del suelo. Entonces, el agricultor regenerativo se obliga a trabajar no solamente sobre la colmena, sino que sobre el ecosistema que sostiene la colmena y que a la vez es sostenido por la colmena. Porque en ese está el microcosmos, está el superorganismo, pero resulta que el superorganismo colmena está también integrado a un organismo mayor, a un metaorganismo, que es la planta que a través de la fotosíntesis transforma la energía del suelo en azúcar, inyecta el azúcar a través de las raíces, la microbiología va a buscar ese azúcar, vuelve a disponer los minerales que la planta utiliza para su desarrollo, traspasa el polen, traspasa el néctar, llegan los insectos que son indispensables para la reproducción sexual de la planta, y eso, señores, es un organismo complejo y completo, y nosotros tenemos el gran problema como humanidad que la especificidad del conocimiento es absolutamente dañina, porque tenemos expertos en agricultura, expertos en el suelo, expertos en la hoja de la planta, expertos en el séptimo pétalo y nadie entiende cómo funciona el conjunto. Y el cambio de paradigma productivo es imposible si es que nosotros no rompemos con esa especificidad y nos transformamos en agricultores holísticos. No sacamos nada con entender cómo funciona la colmena si no entendemos cómo funciona el suelo. El trabajo tiene que ser completo. Completo. Y esa es la siguiente revolución. Eso espero. ¿Es eso o la extinción de la forma de vida que nosotros conocemos? Bueno, me estoy alargando demasiado. Y aquí ya para ser súper breve, aquí ya todo lo mismo, la agricultura natural regenerativa tiene determinados principios éticos, tiene determinados parámetros de manejo, principios de manejo, y tiene determinados criterios de selección genética. Todo esto obviamente es dinámico, no está escrito sobre piedra, tiene que evolucionar, por favor, que evolucione. Entonces estas instancias me parecen maravillosas para poder enriquecernos entre todos. Primer principio, conoce y respeta los patrones de comportamiento y ciclos naturales del organismo colmena. Si nosotros no podemos trabajar con las colmenas si no conocemos, si no entendemos cómo funciona, cuál es su ciclo, cuál es su comportamiento, y trabajamos a partir de ese conocimiento. Hace poco le comentaba a Pedro que vi en un debate en un foro que un agricultor preguntaba en un foro qué libro le recomendaban para poder entender cuáles son los comportamientos de las colmenas, y todos los agricultores se le tiraron encima y diciéndole: oye, pero si tú eres productor de miel, ¿qué te importa el comportamiento de las abejas? Claro, si pensamos así, no es de extrañar que tengamos los promedios de producción que tenemos y que tengamos los índices de mortandad que tenemos, ¿no? Segundo, comprende las abejas en su contexto ecosistémico, y esto tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con también ser consciente de la capacidad de carga de los lugares, ¿no? Entonces, lo que decía José ayer acerca de la interacción entre las abejas introducidas en los insectos polinizadores nativos, es que nuevamente tendemos a ir a equivocar el blanco. Entonces llegan ciertos conservacionistas hiperventilados y dicen: hay que eliminar a todas las abejas porque son introducidas. Oye, son todos introducidos acá. O sea, el mundo está en movimiento, los continentes se separan, se juntan, hay grandes migraciones. No seamos tan nacionalistas, ¿no? Porque cuando entramos en ese discurso estamos en una frontera con el ecofascismo que es medio delicado. El problema no es la abeja, el problema es el manejo de la abeja. La abeja, primero, es un ser simbiótico, es simbionte, ella busca el equilibrio. La abeja genera mayor diversidad. Cuando tú pones colmena en un lugar, ahí aparecen más flores y aparecen más insectos polinizadores. ¿Cuándo pasa lo contrario?
cuando llega a un industrial y instala 2000 colmenas. Por supuesto. A esa escala, cualquier ser va a ser dañino. Cualquiera. ¿No? Entonces, el problema no es la abeja, no quiero quemar el blanco, el problema es el manejo. El problema es el modelo industrial, no la abeja. Tiene que ver con la capacidad de carga, tiene que ver con entender que también nosotros podemos aumentar la capacidad de carga. El forraje melífero es una realidad, nosotros podemos forrajear a las abejas, en fin, tiene que ver con un montón de cosas. No ataques a tus colmenas con productos químicos ni alimentos artificiales. No ataques. Productos químicos, alimentos artificiales son derechamente un ataque a la sobrevivencia del organismo. ¿Ya? Eso es estar en guerra con las abejas, no trabajar con ellas. Realizar las intervenciones en base a la observación, no en base a los manuales ni a los papers, sino que en base a la observación. ¿Sí? Ahí está el libro, en la colmena está el libro. Poliproductividad y equilibrio en las cosechas. Voy a dar de productividad en creo los 2 minutos que me quedan. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Bueno, y co-crear nuevas economías, circuitos cortos y precios justos, que es una cosa fundamental, porque lo que tenemos que cambiar es el modelo económico. Tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que romper con el paradigma del crecimiento infinito, porque ¿saben ustedes lo que es el crecimiento infinito? Cáncer. Cuando un organismo crece infinitamente, algo crece, eso es cáncer, lleva a la muerte. Y eso es lo que nos está pasando como civilización y como planeta. Crecimiento infinito en un planeta finito, con recursos finitos. Voy súper rápido, ¿cuántos minutos van a cumplir? Bien, luego tenemos determinados criterios de manejo, que insisto, son, por ejemplo, desde que se ha formado el gremio, la Asociación Gremial de Agricultura Natural Regenerativa, ha sido muy estimulante porque confluyen distintas visiones y se ponen en cuestión un montón de cosas y de eso se trata, ¿no? Pero hay ciertos aspectos que son cruciales. Colmenas separadas. Esto es repetir un patrón, lo hemos visto, incide directamente en la incidencia de enfermedades, en la velocidad del contagio de las enfermedades ahí cuando se presentan. No es lo mismo que te entre una loquia americana en una piel que está todo así juntito, a que entre una loquia americana cuando tienes las colmenas con una distancia adecuada entre ellos. No es lo mismo. Porque no es lo mismo encontrarse con una loquia americana con 80, 90 colmenas infectadas a encontrarse una o dos, ¿no? Control de masa infectante. Como nosotros estamos manteniendo las abejas artificialmente, permanentemente en un espacio y evitamos la migración, que es algo que sea, porque así como en la generación también está el abandono, entonces tenemos que nosotros mecánicamente reducir, retirar masa infectante, restos de basuras que por ahí las abejas no pueden sacar y que acumulan esporas de hongo, bacterias, ¿no? Importantísimo. Cambio natural de reinas. Es que esta es otra cosa a mí que me violenta muchísimo cuando escucho, porque se ponen de moda, ¿no? Hay que cambiar la reina todos los años. Sí, ya. y claro, y los 60 millones de años antes, ¿quién las cambió? ¿Saben quién las cambió? Ellas. Porque existe un comportamiento que se llama sucesión natural, que es la capacidad de las abejas de detectar cuando el feromona real empieza a disminuir y reemplazan a su reina cuando el feromona real empieza a disminuir, no cuando la reina ya está y no pone un huevo, no, cuando tú ves, van a hacer el reemplazo, te hacen la celita en el centro del marco, ¿no? Y tú ves la reina está poniendo huevos a reír, pero no, y voy y rompo la celda. Yo no huelo el feromona real, las abejas sí, hay que hacerle caso a las abejas, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que te dicen los técnicos? Llegan y te dicen, no, para que su colmena esté bien, usted tiene que sacrificar a las reinas todos los años. Entonces, todo es culpa de las reinas. Reinas de 2 años y 3 años que son magníficas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que potenciar la sucesión natural también tiene que ver con hacer selección genética y seleccionar colmenas que tengan todavía ese comportamiento. Porque efectivamente, si tú trabajas con colmenas que no tienen ese comportamiento, la reina envejece y termina muriendo el organismo completo. Entonces nosotros sí reemplazamos a la reina cuando detectamos que la reina empieza a disminuir en su capacidad y las abejas no lo reemplazan, han perdido ese comportamiento. Reemplazamos con una reina y cada una colmena que sí tiene ese comportamiento. Y tú tienes reinas en buen estado permanentemente. El organismo se autorregula, son abejas, por favor, 60 millones de años de evolución. Empecemos a mirarlo con un poquito más de respeto. Bueno, doble camaradería, ¿no? Y coincidimos, como lo ponía José Antonio ayer, el tamaño natural de un nido de cría de apis mellifera es aproximadamente doble alza Langstroth. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que si tú quieres mantenerla en un solo alza tienes que usar una rejilla excluidora de reina. Es como yo soy ganadero, tengo vaca y mi vaca para que no crezca la meto en un molde para que se quede chiquitita. ¿Qué sentido tiene?
Es que los apicultores hacemos cosas muy raras, ¿no? Y se supone que es para producir más miel, y eso no es así, es al revés. Mientras mayor la población, mayor es la proporción de producción. Y obtenemos no solamente trabajamos con doble cámara de cría, sino que hacemos todo lo posible porque nuestras abejas pasen doble cámara de cría el invierno también. Y pasamos aproximadamente 50% de las colmenas en doble cámara de cría el invierno en el sur de Chile, bueno, en el centro-sur, ¿no? Y te salen del invierno grande. Abejas sanas, bien nutridas, con una buena aislación térmica, van a consumir poca reserva y van a entrar a la primavera potente. Manejo sanitario holístico, esto quiere decir no atacar las enfermedades, sino que atender la salud de la colmena de forma integral. Cosas que se han dicho acá: hierbas aromáticas ricas en timol repartidas por todo el apiario, peso sanitario permanente que mejora la ventilación, que permite que el compartimento higiénico sirva de algo, porque no saco nada con tener abejas con un compartimento higiénico como un piso convencional, porque la barroa se cae y se sube otra vez, ¿no? Atender la nutrición permanentemente, poner el enfoque en la prevención y no en los tratamientos paliativos, ¿no? Y para nosotros ha sido fundamental el uso del propóleo como medida de refuerzo del sistema inmunológico y tratamiento paliativo de enfermedades. Lo empezamos a utilizar masivamente después de tener un ataque muy grande en varios apiarios de loque americana hace una buena cantidad de años atrás. A partir de allí tuvimos una incidencia durante varios años, una reincidencia de loque americano, y aplicamos tratamiento con propóleo. Propóleo la cura el loque. Sería bueno que el SAC actualizará otra vez sus protocolos, porque llevan 12 años quemando colmena y cada vez hay más loque. Entonces, parece que no sirve, no se han dado cuenta. Y aplicamos el uso el propóleo como refuerzo del sistema inmunológico y prevención de enfermedades, para desinfección del sistema digestivo de las abejas, todas las salidas de los inviernos. Unas pequeñas alimentaciones, aunque tengan miel, la abeja realmente tiene un montón de miel, le damos igual un poco. ¿Para qué? Para que consuman el propóleo. Refuerzo del sistema inmunológico, desinfección del sistema digestivo. Y es nuestro caballito de batalla para el norte europeo, para el norteamericano, para la cría de tiza, para la crianza acá, para el virus parálisis crónica también, ¿no? Ya la medicina obviamente está ahí. Propóleo, propolis, delante de la ciudad, la fortaleza, es el sistema inmunológico de la colmena. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos problemas ahí con el propóleo. Entonces, bueno, y si ese es el sistema inmunológico de la abeja, entonces ¿por qué la abeja no se defiende solo utilizando propóleo? Ajá, porque no estamos trabajando con las mismas abejas de hace 100, 200, 300 o 1000 años. Estamos trabajando con abejas manipuladas genéticamente, que han perdido un montón de sus capacidades, y dentro de los criterios de selección genética regenerativa, buscamos recuperar comportamiento, y dentro de esos comportamientos está la poliproductividad. ¿Y por qué está la poliproductividad? También porque es un buen negocio, ¿no? También porque es un buen negocio, también porque, oye, el propóleo es impresionante. Uno recorre el país y nadie produce propóleo. Y el propóleo es un producto maravilloso, tiene un precio de mercado altísimo, y además es indispensable para la sanidad del colmenar, ¿no? Entonces la industria ha seleccionado las abejas únicamente en base a la monoproducción de miel. Entonces tú te vas a un criadero y te dicen: son buenas productoras de miel, son buenas productoras de miel, son buenas productoras de miel. He tenido alguna discusión con algún académico de pronto que dicen: pero a ver, la capacidad de recolectar propóleo, recolectar polen no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver únicamente con el entorno. No, ustedes saben perfectamente que hay abejas que son muy propoleras y abejas que no son tan propoleras, en el mismo entorno, mismo con la capacidad de almacenamiento de polen. Cuando tú seleccionas genéticamente abejas que producen mucha miel, pero que descuidan la producción de polen y de propóleo, entonces tú tienes organismos que van a tener más enfermedades porque están peor nutridos, porque la fuente de proteína está en el polen, y tienes organismos que van a estar más propensos a enfermedades porque tienen poco propóleo, que es su barrera inmunológica más importante. Entonces, cuando tú tienes organismos que producen mucha miel, pero trabajan poco el propóleo y trabajan el polen, entonces no solamente tienes un problema de diversificación productiva, sino que además tienes un problema sanitario y nutricional en tu colmenar. Entonces nosotros seleccionamos, queremos producir miel, obvio que queremos producir miel, somos agricultores, queremos miel, ¿no? Vendemos miel, pero también queremos colmenas sanas, y para eso es importante que sean muy buenas recolectoras de polen, muy buenas recolectoras de propóleo. Por lo tanto, nuestro criterio de selección no es solo la miel, es también la capacidad de almacenamiento de polen y propóleo. La tendencia al enjambre también es fundamental. Se ha seleccionado hasta el hartazgo intentando que las abejas pierdan la capacidad de enjambrazón. Una colmena que no enjambra es una colmena estéril.
sea, yo todavía, con todo lo intervenía que dentro de la ganadera, y todavía no he visto un ganadero que esté súper contento y me diga, oh, ¿sabes? Me compré una partida de cabeza de ganado, son todas infértiles estas vacas. Pero los agricultores igual saben el enjambre, ¿sabes? O sea, es un organismo estéril. La capacidad del enjambre corresponde a la multiplicación de la colmena. La fiel en la enjambrazón, esa energía sexual, es la energía sexual, es la energía vital de la colmena. ¿En qué momento una colmena la podemos ver con más vitalidad, euforia y fuerza que cuando está enjambrando? Cuando uno captura un enjambre primario, lo mete al cajón y ¡pua! En 2 semanas está más fuerte que la más fuerte de tus colmenas. Eso es la energía sexual de la colmena, todo su fuego. Y estamos seleccionando colmenas que no enjambran. Estamos seleccionando colmenas que no reemplazan a sus reinas. Es decir, que si es que no viene un señor y agarra a la reina del tórax y la revienta y le pone otra, esa colmena se muere. No habrían sobrevivido 60 millones de años, ¿no? Si es que eso hubiera sido su comportamiento original. Lo que tenemos que hacer es buscar ese comportamiento y recuperarlo. Y eso es indispensable. El tema genético no es poca cosa. Bueno, está don Roberto acá, lo sabe muy bien. Es fundamental. O sea, no es lo mismo si yo quiero, pero bueno, trabajar con animales en buen estado, tal, que con unas cosas que tú no estás muy seguro si es una vaca o un burro, ¿no? Comportamiento higiénico para nosotros también es muy importante, obviamente. Es una colmena con un elevado comportamiento higiénico va a ser capaz de controlar solita determinadas enfermedades. Empieza una leuca europea, tú ves cómo empieza la enfermedad y al cabo de un par de semanas ya no hay leuca europea porque la colmena rápidamente se autorregula, va sacando la patada. Le ayuda un poquito, le da un poquito por un jarabe de propóleo, qué sé yo, baja la cantidad de masa infectante y ya está, ¿no? Son abejas que muchas veces se van a enfermar y tú ni te vas a enterar. Sucesión natural, ya lo mencioné, como sucesión natural es básicamente como lo más importante, lo que más nos fijamos. Y luego tenemos unos criterios secundarios, agresividad moderada. A nosotros en particular la agresividad no nos molesta porque nos gusta que se defiendan de los depredadores, o sea, que se defiendan de la chaqueta amarilla, que se defiendan de los agricultores incompetentes. Pero tampoco nos gusta la abeja psicópata, esa que tú te estás acercando y ya te están masacrando, y efectivamente colmenas estresadas son colmenas exageradamente agresivas, eso es así. La tendencia al racimo también me gusta, es una ave que tiene un instinto de conservación bastante potente. Y la resistencia a enfermedades, que está un poquito ahí porque en realidad la resistencia a enfermedades va muy de la mano con el comportamiento higiénico, ¿no? Y con la poliproductividad. Sí, la idea es que no se enfermen lo menos posible. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí son las diapositivas, ¿no? Sí. Bien. Entonces, estos son unos criterios. Pero finalmente el gran criterio es entender que toda la información para trabajar bien con las abejas, para mantener abejas sanas y estables, está depositada en la colmena. Y que lo que tenemos que hacer las apicultoras y los apicultores es recuperar esa conexión, dejar de estar en guerra contra las abejas. Entender que el organismo colmena está íntimamente ligado con el metaorganismo que involucra básicamente a toda la biosfera, porque somos todos seres independientes. El viejo paradigma de la competencia ya está totalmente obsoleto. Lo que ha originado y ha permitido a la vida evolucionar y ser lo que es ahora es la cooperación, ¿ya? Eso lo ha planteado con mucha fuerza Margulis también. Es decir, la evolución tiene que ver no con unos animales asesinando a otros, tiene que ver con unos seres colaborando simbióticamente, simbiogénesis, ¿no? Para poder posibilitar todo lo que hoy en día conocemos, ¿no? O sea, de hecho los organismos superiores, ¿no? Entre comillas, vegetales, humanos, vacas, qué sé yo, vienen de un proceso brutal simbiogenético cuando las cianobacterias empiezan con toda esa historia, ¿no? Ya el origen de las eucariotas. El origen es la simbiosis.
Y tenemos que trabajar, como es un metaorganismo interdependiente, tenemos que trabajar no solamente sobre las abejas, ese es el mensaje, sino que también sobre todo el ecosistema y en particular sobre la microbiología del suelo. Y en ese sentido, el año pasado ha sido muy estimulante porque hemos estado en conversaciones con gente, se está empezando a caer esta, ¿cómo se llama la cosa de que los caballos ponen acá? ¿No? Las anteojeras, ¿no? Que todos tenemos, y de repente empezar a hablar con el especialista en pastoreo racional Guasán, oye, y empezar a hablar con el especialista en agricultura orgánica y decir, upa, es que, y empezamos a ver que los patrones son los mismos, empezamos a ver que todo es muy interdependiente, y empezamos a ver que tenemos que entender de agricultura regenerativa, tenemos que entender de ganadería holística, tenemos que entender finalmente cómo funciona la vida en su conjunto para poder trabajar adecuadamente agricultura. Si no entendemos cómo funciona la vida, está difícil que podamos trabajar con organismos vivos y mantenerlos sanos. Las capacidades están. Y estoy muy convencido por el trabajo que hemos hecho con apicultores aquí en Argentina, que todos los apicultores y agricultores en general lo que quieren es tener a sus abejitas sanas. Lo que pasa es que están bombardeados permanentemente por el discurso hegemónico, que te vende el paquete tecnológico y que te llena de miedo diciéndote que, o sea, ¿cuántas veces no? Todo el tiempo, no, la agricultura orgánica, la agricultura natural, esas son bolas hippies, no es productivo. ¿Cómo que no es productivo? Y te lo sueltan así nomás, ¿eh? Ni siquiera se molestan en ir a ver cómo están las colmenas, ¿no? Porque en el fondo es un discurso cuyo principal objetivo es enriquecer a las corporaciones, enriquecer a los productores de insumos y mantener en una situación precaria a los productores para que permanentemente te estén comprando. Esa dependencia hay que cortarla. Hay que cortar la dependencia de las abejas en relación a los seres humanos, y hay que cortar definitivamente la dependencia de los agricultores respecto a la agroindustria y a las grandes corporaciones productoras de veneno del mundo. Eso. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el tiempo estimado en el que se proyecta lograr el objetivo de la agricultura natural regenerativa? Yo la verdad no sé si lo vamos a lograr, pero creo que hay que hacerlo, que hay que empezar, al menos. El escenario es, por un lado, muy adverso. La situación de saturación de gases de efecto invernadero en la atmósfera es tremenda. La pérdida de biodiversidad, el aniquilamiento de los suelos por parte de la agroindustria, la obstinación asesina y suicida de los políticos. Ayer en la presentación de Rapal veían cómo eliminaron el artículo de la posible ley apícola que protegía, no que prohibía los pesticidas neonicotinoides. El escenario es adverso, por lo tanto yo no soy optimista, pero tampoco soy pesimista, porque los veo a ustedes sentados acá, la gente que nos está viendo, veo la sinergia que se está dando en este momento en el mundo entero, de gente que está empezando a moverse, que está empezando a aprender a vivir de otra manera, porque no sabemos vivir así. O sea, todos somos dependientes de la industria, pero tenemos muchas mentes y muchos corazones trabajando actualmente en intentar cambiar. No sé cuánto tiempo, a lo mejor nunca. Pero que hay que empezar, hay que empezar. 60 millones más. Puede ser. Segunda pregunta. Perdón. Segunda pregunta. ¿Son el camino las cooperativas? Yo creo que es uno de los caminos. Sí, uno de los caminos definitivamente son las cooperativas. El modelo neoliberal que espero que esté viviendo sus últimos defectores nos ha llevado a la atomización y a la fragmentación de la sociedad, y de esa forma, separados, fragmentados, es como nos controlan. Así que sí. Bueno, muchas gracias.